Buenas tardes, quería dar la bienvenida a todos los que habéis decidido pasar esta tarde con nosotros de 10 de abril de 2020, en la que celebramos nuestro tradicional culto de Viernes Santo que organizan las iglesias evangélicas históricas de Valencia. Hoy más que nunca queremos ser un solo pueblo y estar unidos en torno a la palabra de Dios para recordar y para reflexionar sobre aquellos momentos dificilísimos y trascendentales que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir y padecer para obtener la salvación de la humanidad. No somos ajenos a la situación actual de crisis mundial que ha provocado la pandemia del COVID-19, en la que nos encontramos en momentos de sufrimiento, momentos de ansiedad, en los que se tambalean los cimientos de nuestra sociedad. Pero sabemos que, aunque no lo entendemos hoy, nuestro Dios está al control. Él es el Dios de la historia, el Dios soberano todopoderoso. Y Él es el que controla toda esta situación y su voluntad es perfecta. Y también tenemos la certeza de que nuestro Señor Jesucristo nos acompaña cada día como Él nos prometió. Nuestro Dios es Dios de toda consolación. Y por eso quería dirigirme a vosotros con la salutación que dirige el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, en los versículos 2 al 4. Dice así: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sacred head, now wounded, with grief and shame weighed down, now scornfully surrounded, with thorns thy only crown. How pale thou art with anguish, with sore abuse and scorn. How does that visage languish, which once was bright as morn? What thou, my Lord, hast suffered, 'twas all for sinners' gain. Mine was the transgression, but thine the deadly pain. Lo, here I fall, my Savior, 'tis I deserve thy place. Look on me with thy favor, vouchsafe to me thy grace.
should I fainting be? Lord, let me never, never outlive my love for thee. Vamos a encomendar nuestro culto a nuestro Dios. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, de dirigirnos a ti, de estar unidos todos en un mismo espíritu, aunque cada uno esté en un lugar distinto, Señor, pero todos unidos para alabarte, para adorarte, para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros y por toda la humanidad, Señor. Te pedimos que en estos momentos difíciles tú seas nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y te encomendamos este culto a ti en estos momentos para que tú estés presente y para que tu palabra sea predicada a nuestros corazones. Que cada uno de nosotros reciba aquello que necesita para ser fortalecido y ser consolado de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Oh, qué horrendo fue aquel día cruel, Cristo andando hacia la cruz. Condenado fue siendo justo y fiel, roto y clavado en cruz. El Cordero de Dios mi pecado cargó, toda culpa Él llevó. En esa cruz hallé el perdón. Oh, tu rostro está lleno de dolor, cargando el peso de mi error. Todo mi pecar, toda mala acción, fueron tu humillación. La tierra tembló y se oscureció, el velo se partió en dos. Su frente inclinó y fuerte gritó: todo está cumplido ya. Oh, mi nombre está en aquella cruz. Por tus heridas libre soy. La muerte venció, vida Él me dio, su amor me rescató. El Cordero de Dios mi pecado cargó, toda culpa Él llevó. En esa cruz hallé el perdón. A continuación vamos a dar paso a la predicación de la palabra que estará a cargo de 3 hermanos de distintas iglesias evangélicas de Valencia. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color púrpura y en la cabeza una corona hecha de espinas, y luego comenzaron a gritar: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, le escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa púrpura, le pusieron su propia ropa y le sacaron para crucificarle. Un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, le obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra. Pero Jesús no lo aceptó. No cabe ninguna duda que esta Semana Santa va a ser inolvidable para cada uno de nosotros. Esta situación, que parece sacada de una película de ciencia ficción, nos coloca en una posición desconocida frente a la semana de pasión que vivió Jesús. El confinamiento que experimentamos
ha despertado seguramente en todos nosotros diversos sentimientos que nos preparan para identificarnos con la familia de Jesús, con los discípulos y con todos sus seguidores. Quería centrar mi meditación en un evento del Viernes de Pasión que solemos leer muy rápido, pero que tiene unas claves importantes dentro del gran cuadro del sacrificio de Jesús. Es un encuentro que nos coloca a cada uno frente a la cruz y nuestra realidad presente, y que también tuvieron que enfrentar a aquellos que seguían a Jesús. Leemos así en Marcos 15, 21 al 24. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Nuestra lectura termina ahí, porque no tenemos más tiempo, pero todos sabemos que el final de la historia está en la victoria sobre la cruz. La verdadera humanidad de Jesús queda plasmada de forma patente en esta situación y demuestra que verdaderamente se hizo hombre. El hecho de que los guardias se dieran cuenta de que necesitaba ayuda para llevar la cruz muestra a Cristo como un ser humano de verdad, no como un Dios disfrazado con apariencia humana. Volviendo a la historia, nos encontramos con este personaje Simón, que nos dicen todos los evangelios que era de Cirene. Cirene era una ciudad situada en lo que hoy conocemos como Libia. Muchos piensan que Simón venía de viaje desde Cirene para la celebración de la Pascua. Yo más bien creo, por los datos que nos dan los evangelios, que no era así, que más bien ya vivía en Jerusalén y que venía del campo, como dicen los evangelios. Venía de sus quehaceres, de su vida cotidiana, y entra en Jerusalén y se encuentra una multitud que está viendo pasar a una comitiva inquietante. 3 personas que van cargando con su cruz. Un camino hacia una ejecución pública y un camino de vergüenza para los sentenciados y sus familias. No sabemos mucho más de este hombre. Simón parece que era conocido por los creyentes de la iglesia primitiva, porque por la forma en que lo identifica Marcos, haciendo referencia a sus hijos, nos da esta idea. Es más, Pablo manda saludos a Rufo y a su madre en la carta a los romanos, así que, aunque no se nos dan más datos sobre su persona, sí que parece que era alguien bien conocido. Volviendo a nuestra historia, lo importante de este Simón es que dice el texto que su vida cotidiana fue interrumpida. Su plan no era cargar una cruz, le obligaron a llevar la cruz. Él mismo no era consciente de la trascendencia que esa cruz iba a tener sobre su vida. Esto nos da pistas sobre algunas de las posibles reacciones de Simón. En primer lugar, sorpresa de que le hayan elegido. ¿Por qué yo? ¿No hay otro mejor que yo? Seguramente, segundo, estaba enfadado por haberle forzado a desviarse de su camino. Oye, perdona, yo tengo mis planes, no me viene bien ahora. Son tantas las cosas que tengo que hacer. Ahora mismo voy a descansar con mi familia y tengo otros muchos planes. Tercero, seguramente era reacio. No quería hacer que le asociaran con un criminal. Claro, como yo soy el extranjero, tengo que llevar esta cruz. ¿No hay más gente que tengo que ser yo? ¡Qué suerte la mía! No hay nadie que tenga peor suerte que la mía. Y en cuarto lugar, avergonzado de ser el foco de atención por llevar la cruz. ¿Qué he hecho yo para que tenga que pasar esta vergüenza? Si yo no he hecho nada, soy inocente. No merezco que se me trate así. ¿Por qué tengo que formar parte de esta situación que yo no he buscado, ni he participado? Yo no me meto con nadie, me dedico a mi familia, a mis negocios, a pasar desapercibido. No puedo permitir que nadie me vea en esta situación. Aquí es donde recobran sentido las palabras de Jesús, cuando se dirige a sus discípulos y les dice: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Lucas 9:23. Qué difícil es a veces para nosotros aceptar la realidad del sufrimiento, la cruz que tenemos que llevar cada día, la intervención de Dios interrumpiendo nuestros planes. Ciertamente a nadie le gusta llevar una cruz. Jesús mismo exclamó:
Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. La angustia le llevó a sudar gotas de sangre. Él no quería esto, pero era necesario por amor a ti y a mí. El otro día Eduardo de Las citaba en un escrito a José Antonio Pagola con estas palabras: el Dios que se muestra en la cruz de Cristo no es un Dios que quiere el sufrimiento de los hombres, sino el Dios que es capaz de aceptarlo en sí mismo para haberlo erradicado para siempre de la existencia humana. Porque la cruz rescata nuestra búsqueda de felicidad de toda la distorsión que introduce en la experiencia humana la injusticia que llevamos dentro. ¿Qué sentimientos tienes en estos días? ¿Ves la mano de Dios en medio de este momento? ¿Estás sorprendido, enfadado? ¿Eres reacio a la cruz que nos toca llevar o avergonzado? Solo Dios, por medio de su victoria en la cruz, puede traer el consuelo que tú necesitas. También llevaban a 2 malhechores para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado de la Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban a él y le daban a beber vinagre, diciéndole: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y sobre su cabeza había un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores allí colgados le insultaba diciéndole: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciendo: ¿no temes a Dios, tú que estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros padecemos con toda razón, pues recibimos el justo pago de nuestros actos, pero éste no ha hecho nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, hermanos, en esta tarde por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios con vosotros. Esta tarde de Viernes Santo tenemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, la historia de los malhechores crucificados junto a Jesús. Este Evangelio incluye el pasaje del malhechor que se arrepintió, cosa que Mateo y Marcos no hacen, nos dan otros detalles. Pero es importante que reflexionemos sobre este pasaje. Dice en el capítulo 23 y versículo 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se atribuye al pastor Enrique Lindegard, uno de los pioneros en el Evangelio en España, que dijera que tenemos este pasaje en las Escrituras, el pasaje de alguien que fue salvo a las puertas de la muerte, para que nadie desespere, pero que solo está una vez en la Biblia, para que nadie se confíe. En el Evangelio de Mateo y Marcos, también el de Lucas, vemos cómo los dos malhechores durante un tiempo se burlaron de él, le injuriaron, entraron en ese momento de histeria colectiva que supuso la crucifixión
quizá acrecentada por el dolor de estas personas crucificadas, para humillar más si cabe a Jesús, crucificarlo junto a dos malhechores. El caso es que con el transcurso de las horas uno de ellos, no sabemos muy bien por qué, pero se arrepintió, podemos imaginarlo. Lo que sí sabemos es que reprendió al otro malhechor, reconoció la inocencia de Jesús, reconoció que Jesús era el rey de un reino sobre el cual tenía potestad y pidió misericordia. Cuando le injuriaban, le habían dicho, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora no, ahora el malhechor penitente pedía misericordia para su alma. Había sucedido algo en su corazón, un verdadero arrepentimiento. En este tiempo tan dramático que nos ha tocado vivir, nuestro apego a esta vida nos hace querer ser preservados del dolor, del sufrimiento. En esto la Iglesia no somos muy diferentes, creo que no somos lamentablemente muy diferentes al mundo. Hay muchos mensajes circulando por las redes sobre la promesa de ser preservados del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Citan el Salmo, muchas veces el Salmo 91, porque has puesto, Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Sin embargo, habría que balancearlo con el Salmo anterior, el Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Durante toda la revelación de Dios, su palabra, vemos que el trato del Señor con su pueblo ha incluido grandes juicios, en los cuales volverse a Él ha sido el objetivo primordial. El profeta Amós, cuando el desastre se cernía sobre el reino del norte, o el profeta Jeremías en el reino del sur de Israel, son buenos ejemplos. Me gusta lo que ha publicado el grupo de psicólogos evangélicos en estos días y que muchos habéis recibido, ese manual de supervivencia en tiempos de crisis. Y hay una frase que quiero leeros que dice: no te obsesiones con que pase de ti esta situación, tampoco con que el pasado fue mejor. Más bien, pídele a Dios que te enseñe hoy y te haga más conforme a su imagen en el proceso. Y cita Santiago 1:2, cuando nos habla de las diversas pruebas a las que somos sometidos y que deberíamos tener por sumo gozo. Hermanos, animémonos. La promesa del Señor Jesús es sublime, el paraíso, esa palabra persa que significa un jardín amurallado, donde estar con Él. Siempre que aparece en el Nuevo Testamento está asimilada al cielo, el lugar donde Dios habita y al cual iremos para esperar los cielos nuevos, la tierra nueva, donde mora la justicia, donde el Señor enjuga toda lágrima, donde no habrá más muerte ni habrá más dolor. Esa es la promesa del Señor maravillosa. Y también, y sobre todo, el estar con Él. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor bendiga su palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró.
Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Y es que todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que Él tenía que resucitar. Luego los discípulos regresaron a casa. María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó a mirar dentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dicho esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, aunque no sabía que fuera Él. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo: «María». Ella se volvió y le respondió en hebreo: «Rabuni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con aquel que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios». Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al Señor y también lo que Él había dicho. Hola, os voy a hablar de María Magdalena y de cómo podemos observar la pasión y la resurrección de Cristo a través de sus ojos. María Magdalena era una marginada, un desecho social y una mujer. Y Jesús la escoge a ella para enviar el mensaje más grande. Pero bueno, esto no es nada raro. Si conocemos a Jesús sabemos que Él siempre está del lado de los necesitados, de los marginados. Él los ama, los dota y los envía. ¿Qué no puede hacer contigo? Bueno, el texto en el que se centra este mensaje está en Juan 20 del 10 al 18. En este texto vemos a una María derrumbada, sola. Pedro y Juan la acaban de dejar y está en el jardín, en el sepulcro, buscando desesperadamente el cadáver de su Señor. Ella el viernes había visto cómo le mataban, cómo le crucificaban, cómo había sido torturado. Ella es testigo de todo esto y ahora viene a ungir, como es de costumbre, a ungir el cadáver y no está. Lo han robado, o eso es lo que ella cree. Está en el más profundo dolor. Y Jesús está ahí, vivo, y habla con ella, interactúan. Ella le ve con sus ojos y lo escucha con sus oídos, pero no es capaz de reconocerle. Ella sigue diciendo que está buscando a Jesús. Ella sigue buscando entre los muertos a quien vive. Ella ve a Jesús cara a cara y no le reconoce. Y esa también es un poco nuestra condición. A veces, cuando estamos en momentos de dificultades, de oscuridad, de incertidumbre, de preocupación, de dolor, angustia, no somos capaces de reconocer la presencia de Jesús. Y Él está
está presente, está más presente que nunca. Y no somos capaces de reconocerle. Necesitamos esa fe resucitada que tiene María, que al final consigue María. María le busca y Jesús la llama por su nombre y ella le reconoce. Y cuando le reconoce todo cambia. Jesús nos está llamando a nosotros y solo tenemos que dar ese paso de fe para ver su presencia en nuestras vidas. María, le dice el Señor a María que vaya y cuente que está vivo. No solo que está vivo, el Señor no solo es un cadáver que ha vuelto a la vida. Jesús derrotó a la muerte y derrotó al pecado y nos unió al Padre. Él dice, dile a mis hermanos. Antes no había dicho eso. Antes decía los discípulos, mis amigos. Ahora los llama hermanos. Era necesario que Jesús muriera y resucitara, que venciera la muerte y el pecado y abriera este acceso al Padre. Y ahora podemos ser llamados hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de Jesús. Y Él lo dice, dile a mis hermanos que estoy vivo y que ahora voy al Padre. Es súper interesante cómo vemos algunas similitudes, unos ecos al Antiguo Testamento. María ve a dos ángeles, ¿no? Uno a cada lado de donde había yacido Jesús. Y nos recuerda tanto al lugar santísimo de Éxodo. El velo es rasgado. El lugar santísimo estaba en la presencia de Dios. El velo es rasgado. Y la presencia de Dios está en todas partes. Y también vemos a un hombre y a una mujer en un jardín que no nos recuerda al Edén, pero esta vez la transformación es diferente. En el Génesis está Eva y aquí está María. A María Jesús la llama, no una serpiente. Y los ojos de María se abren, no a su vergüenza y a su desnudez, sino a su Salvador, a su Maestro, a su Señor en gloria. Y esa es la verdadera Pascua. No reconocer que Jesús es un cadáver resucitado y ya está, sino que es el Señor que ha vencido a la muerte y que nos ha dado ese acceso al Padre. María hace este recorrido de fe, desde el temor, la oscuridad más absoluta, a la luz. Nosotros también tenemos que dar ese paso. Y yo creo que eso es todo. Es lo que Jesús quiere mostrarnos. En medio de la oscuridad, de la incertidumbre, de las dificultades, Jesús nos llama. María era una mujer marginada de la sociedad y la llamaba, y a ti también. Jesús está presente. María pasó de la oscuridad a la luz, de la ignorancia y la incertidumbre al conocimiento, de buscar un cadáver a ver al Señor en gloria. ¿Tú estás dispuesto a dar el paso y escuchar a Jesús y hacer este viaje? A reconocer la presencia de Cristo en la oscuridad, porque Jesús está presente. Jesús está vivo. Ya no sé dónde ir y escapar de este gran dolor.
Estamos llegando al final de nuestro culto y antes de despedirnos quería dirigirme a vosotros también con las palabras del apóstol Pedro en este caso. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.